el libro de Daniel. Yo les invito a que vayamos al capítulo 7. Hace 8 vimos el capítulo 6 y pues hace 8 les hablé acerca de que Dios honra a los que le honran, y aprendimos algunas cosas muy importantes de la persona de Daniel. Vimos que Daniel desempeñó cargos públicos muy altos en los imperios más grandes de la historia. Pero vimos también que Daniel no se propuso ocupar esos puestos. No lo escogieron, ni fue elegido por voluntad popular, ni por alianzas estratégicas. Él llegó a ocupar lugares muy altos en el imperio de Babilonia y de Persia, porque había en él un espíritu superior y porque Dios tenía un propósito para él en esos momentos. Vimos que Darío pensaba ponerlo como segundo en el reino. Él era parte de un triunvirato. Habían 3 jefes que gobernaban, que dirigían a 120 gobernantes, pero el propósito de Darío era poner a Daniel sobre los 3, o sobre todos, hacerlo su segundo. Y esto provocó que sus colegas tuvieran temor y empezaran a ver de qué manera lo sacaban del camino. Sus colegas hicieron todo lo que pudieron para deshacerse de Daniel. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, posiblemente Daniel era una amenaza para ellos, para sus intereses. Y vimos hace 8 que la historia no ha cambiado mucho. Esto se repite, esto sucede en todo el mundo, en todas las naciones donde se levanta alguien que quiere hacer algo bueno o procurar el bien de la nación. Esto provoca el temor de otros, y por eso han ocurrido tantos hechos trágicos en la historia de la humanidad. Así que hoy vamos a ir al capítulo 7 entonces de Daniel, y al estudiar esta visión que Daniel tuvo, quiero que aprendamos la diferencia que hay entre el gobierno humano y el gobierno de Dios. El gobierno de los hombres y el gobierno que Dios tiene preparado para su pueblo. Vamos al capítulo 7 entonces. Vamos a leer solo los primeros 3 versículos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, o en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Si usted sigue leyendo, esas 4 bestias que subieron del mar, que vio Daniel en visión, fueron, como dice ahí, bestias diferentes. La primera tenía forma de león con alas de águila. La segunda tenía forma de oso, y el oso como que cojeaba de los brazos, porque tenía una parte más alta que la otra. Llevaba 3 costillas en su hocico.
La tercera bestia que Daniel vio que se levantaba del mar fue un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la cuarta bestia que Daniel ve fue una bestia espantosa y terrible. No tiene descripción, no se le compara con ningún animal, simplemente es una bestia terrible, espantosa, cruel, que despedazaba todo lo que habían dejado las bestias anteriores. Muy bien, ese es el contenido de lo que leemos en el capítulo 7. Estamos pasando o viviendo momentos, como siempre se da, creo yo, momentos de incertidumbre. No sabemos realmente qué va a pasar después de este día, qué le espera a Guatemala. Esperemos y oramos porque Dios nos guarde de cosas que tengamos que lamentar. Lo menos que podemos hacer es orar por nuestro país, como Dios le dijo a través de Jeremías al pueblo de Israel: el país a donde los envío, deben de orar por él, deben orar por el país a donde yo los envío, que era Babilonia, porque en la paz de ese país ustedes tendrán paz. Intercedan por Babilonia para que ustedes tengan paz. Y Pablo dice que debemos orar por las autoridades superiores para que vivamos en paz. Entonces lo menos que podemos hacer es orar como lo hacía Daniel en su casa, orar por nuestra nación, nuestro pueblo, por las autoridades que tienen en sus manos tomar decisiones que pueden dañar, pueden beneficiar o dañar de manera grave al país. Vivimos en un país de dictaduras y golpes de Estado. Los que han leído algo de historia saben que las 2 dictaduras más largas que ha tenido Guatemala fueron las de Manuel Estrada Cabrera y la de Jorge Ubico, una de 22 años y otra de 14. Pero han habido más dictaduras. Y una dictadura siempre termina con una revolución. Pero tristemente Guatemala también ha sido un país de golpes y golpes y golpes. En junio del 54, Jacobo Arbenz fue derrocado por Carlos Castillo Armas. Y así se terminan aquellos años que la historia dice años dorados de la democracia. Esto fue en el 54. Castillo Armas toma el poder a partir de un golpe de Estado y luego es asesinado, por eso no termina su periodo de gobierno. En abril del año 63, Miguel Idígoras Fuentes es derrocado también por el famoso presidente Enrique Peralta Zurdia. Esto fue en el 63. En el 82, Romeo Lucas es derrocado también por una junta militar que dirigía Ríos Montt. Y así sucesivamente nos podemos ir. En agosto del 83, Efraín Ríos Montt también es quitado del puesto por Mejía Víctores. Y de ahí para acá, pues, no se han repetido hechos similares, pero siempre está ese temor de que la democracia o el sistema que nos rige es tan frágil que siempre que ese trauma o esa idea de un posible golpe de Estado siempre está latente.
Así que, hermanos, pues ese es el país donde vivimos. Y podría yo decir, hermanos, que el atraso que Guatemala vive es precisamente por eso, porque hemos carecido históricamente de gobiernos patrióticos, gobiernos que amen la tierra, que amen la nación, que amen la historia, que amen al pueblo. Desde los tiempos de Justo Rufino Barrios, la tierra se ha repartido entre los que pueden y los que tienen acceso, dejando a la mayoría marginados. Entonces nuestra historia es muy injusta. Vivimos entonces en un país donde ha habido mucha injusticia. Pero pues así es, en un país donde históricamente el anciano le dice, donde el anciano tiene que decirle al niño del patrón, tiene que tratarlo de usted. Y en cambio, no se me va la idea, pero es la crisis que hemos vivido de injusticia social. Pero no somos los únicos. Creo que en todo el mundo hay injusticia y no hay gobiernos en ninguna parte, creo yo, que sean los gobiernos adecuados o de acuerdo al modelo divino, conforme a la forma en que Dios quisiera que el mundo fuera gobernado. Al estudiar estas visiones de Daniel, lo que podemos ver es cómo ve Dios los gobiernos humanos. En el capítulo 7 tenemos la visión de Daniel acerca de 4 imperios mundiales. 4 imperios mundiales que después serían sustituidos por un reino que no sería jamás destruido. 4 imperios, no habría un quinto en cuanto a imperios mundiales. El quinto sería el reino de Dios, un reino eterno, un reino que no será destruido jamás, sino permanecerá para siempre. Pero Daniel no fue el único que vio esto acerca de los gobiernos mundiales que habrían de existir en la tierra. Nabucodonosor también tuvo un sueño y soñó y se le olvidó lo que había soñado, pero estaba tan asustado por lo que había soñado, pero no se acordaba, que mandó a traer a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos, para que le recordaran el sueño y se lo interpretaran. Y si no lo lograban, serían ejecutados. Y entre esos sabios, pues iba a ser ejecutado Daniel también, porque él estaba entre los sabios de Babilonia. Bueno, el capítulo 2 nos cuenta que Daniel se ofrece para interpretar el sueño y pide un tiempo breve para saber qué era lo que el rey había soñado. Y Dios le revela a Daniel el sueño y le da la interpretación. ¿Qué había soñado Nabucodonosor? Había soñado una gran estatua muy grande y terrible. La estatua tenía una cabeza de oro, tenía cabeza de oro, tenía pechos y brazos de plata, tenía vientre de bronce y piernas de hierro. En el sueño de Nabucodonosor,
él había visto cómo una piedra venida de lo alto caía a los pies de la imagen y la imagen se hacía pedazos. La piedra que caía a los pies de la imagen se convertía en un gran monte. Ese fue el sueño. Y la interpretación que Daniel le da al sueño de Nabucodonosor es que aquella cabeza de oro era nada menos que Babilonia. Era el reino babilónico. Y Daniel le explica a Nabucodonosor que Dios le estaba revelando al rey el futuro de la humanidad, el futuro de los gobiernos. Por eso le dice, después de tu reino, Dios levantará un segundo reino, pero este reino será inferior al tuyo, representado por la plata, por los pechos de plata. Este será un reino inferior en poder. Y después de ese segundo, Dios levantará un tercero, que será inferior al segundo. Y después del tercero, levantará Dios un cuarto reino. Esto es lo que Nabucodonosor escuchó de Daniel. Esta fue la interpretación que Daniel le da al sueño de Nabucodonosor. 4 reinos que habrían de levantarse en el mundo, o 3 reinos que habrían de levantarse después de la caída de Babilonia. Todo esto en los días de Daniel, todo esto era futuro. Nosotros lo vemos ahora en retrospectiva. Pero Daniel está explicando un sueño, está dando la explicación sobre cosas que no han pasado. La historia universal confirma que después de el reino de los caldeos se levantó un reino inferior a Babilonia y fue el reino de los medos y persas. Por eso es que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el reino de los medos y persas es el segundo reino que sustituye, o el reino que sustituyó a Babilonia. Y después de los medos y persas se levantó el reino o el imperio de Alejandro el Grande, que fue un reino muy corto, de 13 años nada más. Pero fue poderosísimo. Este fue el tercer reino, el reino de Grecia, el reino griego, el reino helénico, el reino de Alejandro Magno, tercer reino. Y después de Grecia, aparece en la historia el reino o el imperio romano. Roma es el cuarto imperio, representado por las piernas de la estatua, piernas de hierro. Así es como Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Amén. El oro es Babilonia, la plata son los persas, el bronce es Grecia y el hierro es Roma. Luego, una piedra que es mucho más inferior que los metales, una piedra es una piedra, no tiene el valor ni del hierro, ni del bronce, ni de la plata, y menos que el oro. Pero esa piedra viene y hace pedazos la estatua. Y esa piedra se convierte en un gran monte. Estos 4 imperios, Dios se los revela a Nabucodonosor y son vistos desde la perspectiva humana. Era un monumento magnífico,
un monumento impresionante. Y ese monumento, esa estatua, esa imagen que él ve, oro, plata, bronce, hierro, representa los logros humanos que tiene que ver con belleza, con riqueza, cultura, arte, ciencia. Esa imagen habla de los logros humanos, de cómo el hombre alcanza lugares y puestos de honor, de reconocimiento, de poder, de fama, de riqueza. Y en la visión en el sueño de Nabucodonosor, la piedra que cae y deshace y despedaza la imagen, esa piedra representa a Cristo. Cristo aparece como una piedra que cae a los pies de la imagen y la despedaza. Y se convierte en un gran monte. Y ese monte es su reino. Es el reino que Él establece en este mundo. Esto es lo que concierne a la imagen que soñó Nabucodonosor. Pero yendo al capítulo 7 de Daniel, aquí encontramos la visión que Daniel tiene en los días de Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Esto significa también que la visión es recibida cuando el reino de Babilonia no ha caído. Significa que todo es futuro. Todo lo que Daniel ve y escribe son cosas que han de acontecer, que no han pasado. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Vio cuatro bestias que subían del mar. El mar representa a la humanidad, sobre todo a la humanidad caída. Daniel ve que la primera bestia que Daniel ve es un león con alas de águila. Luego ve un oso que cojea y lleva 3 costillas en su boca. Luego ve un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que en la visión que Daniel ve en el capítulo 8 sobre el macho cabrío también es Alejandro, es el reino de los griegos. Daniel ve que ese macho cabrío aparece de donde se pone el sol, o sea, del occidente, de donde estaba Grecia. Y Daniel ve que el macho cabrío viene a tal velocidad que no toca la tierra, viene en el aire. El macho cabrío también tiene 4 alas. Entonces, esa es la visión del capítulo 8. Ese macho cabrío también se refiere a Grecia. Entonces, en la visión que Daniel tiene en el capítulo 7, el leopardo es Grecia. El leopardo se caracteriza por la velocidad. Por eso, en la imagen lleva 4 alas. Y la cuarta bestia que Daniel ve es una bestia indescriptible, espantosa. Esta bestia representa al Imperio Romano. Entonces, uniendo las dos visiones, el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel, ambas visiones estaban revelando el futuro de la humanidad. Muchos le llaman a ese futuro el tiempo de los gentiles. Muchos marcan el tiempo de los gentiles desde el cautiverio de Judá, que es cuando termina la época de los reyes de Judá. Son llevados al exilio a Babilonia y muchos marcan de ahí el inicio del tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles no ha terminado. Entonces, el tiempo de los gentiles consiste en que la tierra de Israel es pisoteada.
por las naciones y gobernada también por las naciones. Otros dicen que el tiempo de los gentiles comenzó en el año 70, cuando el pueblo de Israel fue esparcido en todas las naciones. Bien, Dios estaba demostrándole a Nabucodonosor y a Daniel cómo serían los gobiernos mundiales que gobernarían al mundo. Babilonia está representada entonces por la cabeza de oro y por el león con alas de águila. Persia está representada por los pechos de plata y por el oso. Recordemos que al oso lo distingue la fuerza, al león lo distingue la belleza, la atracción, su imagen es atractiva, mientras que el oso se caracteriza por la fuerza. El leopardo se caracteriza por su velocidad. Grecia está representada entonces por el vientre de bronce de la imagen y por el leopardo visto en la visión de Daniel. Roma está representada en la imagen, en las piernas de hierro y en la visión de Daniel como una bestia espantosa y terrible. Estos 4 imperios son vistos desde la perspectiva de Dios. Para Dios, estos imperios son como bestias salvajes. Estos imperios son feroces y rapaces. No así, es lo opuesto a la perspectiva humana. El hombre ve, cuando mira, cuando ve todo lo que logra a través de cualquier sistema, sea político, económico, social o religioso, el hombre ve la belleza, ve lo atractivo, lo hermoso, lo imponente de lo que él alcanza, de lo que él hace. Monumentos y edificios que hablan de las grandezas del hombre. Pero Dios ve el gobierno o los sistemas de gobierno, los mira como lo que son, como bestias que suben del mar, bestias salvajes, porque son crueles, porque matan, porque destruyen, porque quitan a cualquiera que esté en su camino, que no les conviene. Se sabe mucho de las grandes masacres que se han cometido en la historia de la humanidad. Han habido una y otra vez masacres, masacres y masacres, pueblos arrasados en su totalidad. Eso es lo que el hombre hace cuando gobierna. Por eso son como bestias salvajes, son feroces y son rapaces. En la visión de Daniel, Cristo aparece en las nubes como un hijo de hombre. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Él aparece como un hijo de hombre, pero como un ser celestial. Viene en las nubes, aparece en las nubes como un hijo de hombre, que es llevado ante el anciano de días, el Padre, ante el Padre, para recibir dominio, gloria y reino. Usted lo puede leer conmigo, capítulo 7, versículo 13. Léalo conmigo. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su gloria, uno que no será destruido. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Aleluya. Esos imperios fueron vastos, vastos en su extensión geográfica, vastos en su riqueza, vastos en el poder que ejercieron sobre la humanidad. Fueron mundiales, pero pasaron. Se levantaron y cayeron. Egipto fue uno de los imperios más antiguos, pero desaparecieron. Los asirios desaparecieron. Babilonia cayó. Los medos y persas cayeron. Los griegos también pasaron a la historia. Roma, como imperio, sí, como imperio cayó en el siglo IV, el año 453, es el año de la caída de Roma. Pero cayó la Roma imperial, la Roma militar, la Roma política. Pero quedó una Roma de pie, la Roma religiosa. Y Roma sigue viva, sigue siendo un imperio religioso. Por eso, en la visión de Daniel, esta bestia indescriptible que representa Roma tenía en su cabeza 7 cuernos. Esos 7 cuernos serán 7 reyes, son 7 reyes. 7 reyes que gobernarán en el imperio romano. Pero entre esos 10 cuernos, Daniel vio que salía un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es muy importante que sepamos de qué se trata. Es muy importante saber o investigar de qué se trata el cuerno pequeño. Porque ese cuerno pequeño es parte de la cuarta bestia. Es un rey que surge de una manera, digamos, insignificante, que surge en medio de todo el sistema imperial romano, surge y es notable por la obra que va a hacer. Yo quiero que lo leamos aquí en el capítulo 7. Capítulo 7. Gloria a Dios. Dice el versículo 17: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Quiero aclararles que los santos del Altísimo se mencionan mucho en el capítulo 7, pero los santos del Altísimo aquí son los judíos de la gran tribulación. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía diferentes dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras y hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Es un cuerno pequeño que llega a ser más grande que los otros cuernos que le antecedieron. Pero desde aquí empezamos a ver algo muy importante. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas. Versículo 21. Veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se sentó y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino.
Dijo así: la cuarta bestia será un reino, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 reinos y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará, esto tiene que ver con el cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estas frases, tiempo y tiempos y medio tiempo, equivale, según el libro de Apocalipsis, a 3 años y medio. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. He aquí fue el fin de sus palabras. Hasta ahí termina la visión. Ese cuerno pequeño es muy significante y es bueno que lo sepamos, pero lo vamos a dejar. Yo me atrevo a decirles que lo dejamos para estudiarlo el jueves. ¿Y sabe por qué? Porque necesito imágenes. Yo quería tener imágenes hoy, pero no se ven por la claridad. Entonces el jueves quiero tener imágenes de la cuarta bestia, especialmente, y del capítulo 8, que es lo que quiero que estudiemos también. Voy a pedirle al hermano que le toca el mensaje, que me dé que me permita tomar ese lugar para poderlo explicar. Es que este libro lo vamos a estudiar según nuestro plan de estudio hasta dentro de 5 años. Y quiero aprovechar la ocasión para poder explicar estas cosas. Entonces el jueves, ya con gráficas, lo vamos a hacer aprovechando la oscuridad o la noche. Entonces, es muy significante porque la cuarta bestia es Roma, es el imperio romano. Pero ese imperio romano no ha desaparecido. Y hay un cuerno pequeño que tiene que ver con un gobernante que se levantará de ese imperio romano y que desafiará a Dios. Aquí dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Desafiará a Dios. Será un gobernante mundial, un hombre, un líder político y religioso que ha de gobernar al mundo, y esto está muy cerca. Es el cuerno pequeño. Y lo vamos a poder entender mejor estudiando el capítulo 8. La visión del carnero con 2 cuernos y el macho cabrío con un solo cuerno. Lo vamos a entender mejor. Esto lo dejo pendiente. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Roma es un imperio que está de pie, no ha caído. Es el imperio que es el cuarto imperio, pero que ahora lo vemos como un imperio religioso, porque está relacionado con todos los gobiernos del mundo. Cualquier gobernante del mundo, si va a algún lugar de Europa, no puede ir sino ir a besarle la mano o arrodillarse ante el gobernante, ante este gobernante, porque es un gobernante. Roma es un país, el país más pequeño de las naciones del mundo. Es un país con su propia moneda. Entonces, por eso Roma tiene embajadores en todos los países. Y por cierto, se dice que es la nación más rica del mundo. Es la nación que tiene más dinero que todas las naciones. Entonces, Roma está de pie.
Y hay ahí un cuerno pequeño que hay que entenderlo, hay que verlo de cerca, hay que analizarlo. Pero ¿sabe qué? Los reinos del mundo serán sustituidos por el reino de Dios, representado nada menos que por el Hijo amado, por el Mesías. Los reinos del mundo terminan cuando aparece el Mesías, cuando aparece Cristo. Y en la visión de Nabucodonosor, Cristo es la piedra que cae y desmenuza la imagen, y la piedra se convierte en un gran monte. Eso significa un reino inmenso. Y en la visión de Daniel, Cristo aparece como un hijo de hombre que va hacia el anciano de días para recibir el reino, como dice la palabra, para recibir el reino, para recibir dominio, gloria y dominio y gloria, y para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio será dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será jamás destruido. Pero este reino que sustituye a los reinos del mundo, empezó hace 2000 años. Jesús le dijo a la gente: el reino de Dios ya está entre ustedes, está en medio de ustedes. El reino de Dios entró en el mundo hace 2000 años. Vino cuando el Mesías, el ungido, el heredero del trono de David, nació en Belén. Él nace como descendiente de David. Él es el heredero del trono de David. Él es el rey de Israel, pero no solo de Israel. En Apocalipsis, Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el amo del universo. Así que Él hace 2000 años apareció en la historia, y la historia se dividió entre antes y después de Cristo. Dejó su reino entre los hombres, pero el reino que establece es el reino de Dios, pero es un reino invisible. Él es el rey del reino, pero es invisible. Él es la cabeza, pero es invisible. Él gobierna, pero no lo vemos. Como dice Pedro, al cual amamos sin haberle visto. Porque Él es nuestra cabeza, Él es el Señor y Él es nuestro Rey. Pero no lo hemos visto. Porque el reino de Dios está en el corazón suyo. Está en mi corazón. Él establece su gobierno en los corazones de los que creen, de los que le reciben, los que le reconocen como Hijo de Dios y único Señor y Salvador. Todos los que le reconocen como Hijo, como el Hijo único del Padre y como el único Salvador, entran al reino del amado Hijo. Pablo nos dice que mientras no estamos en el reino del amado Hijo, estamos bajo el imperio de Satanás. Vivimos bajo el imperio del diablo. Y para eso apareció el Señor. Para eso apareció y para eso entregó su vida. Por eso murió. Murió por los pecadores. Murió por el mundo, murió por la humanidad. Demostró el amor que Dios nos tiene al entregarlo todo. El propósito de Dios es que nos salvemos entrando en su reino. Que tengamos vida eterna entrando en su reino. Que vivamos para siempre entrando en su reino. Porque su reino es eterno, es indestructible. Su reino permanecerá para siempre. Yo siempre que hablo con el Padre le digo: Padre, tú siempre sentado en tu trono,
¿Quién te mueve de ahí? ¿Quién te quita de ahí? ¿Quién puede quitarte el poder? El dominio. ¿Quién te puede quitar la gloria? Él es el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, que permanece gobernando la creación, el universo, eternamente. Y todo el reino lo entregó a su Hijo. Su reino es eterno. Nosotros estamos condenados a morir y a estar separados de Dios para siempre. Pero Dios nos da la oportunidad de que entremos a su reino eterno, a su reino indestructible, a ese reino que no será jamás dejado a otro. No habrán más elecciones, no habrán más campañas, no habrán más mentiras, no habrá más engaños, no habrá más fraude, no habrá más decepciones. El gobierno de Dios es justo, es perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios no es de aquí. Jesús se lo dijo a Pedro o a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, solo tendría que pedir. No, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores vendrían a defenderme, pero mi reino no es de aquí. Jesús lo dijo claramente. Su reino no tiene que ver con el sistema humano, con el gobierno de los hombres. Así que, hermanos, el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. El reino de Dios está en tu vida y tú estás en el reino de Dios. Desde el día que dijiste: acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Aleluya. Esta es la verdad más gloriosa. Esto no tiene que ver con si somos o no somos de tal religión. No tiene que ver si pertenecemos o no pertenecemos a determinada iglesia. Esto tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la relación personal que ahora tenemos con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver ahora con nuestra relación con Él. Estamos en su reino, vivimos en su reino. Y Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios primeramente, es justicia. Segundo, es paz. Y tercero, es gozo. Gozo en el Espíritu. Gozo en el Espíritu. Justicia, somos justos por la fe. Ahí comienza todo. No podemos entrar al reino de Dios sin justicia. Tenemos que ser justos para entrar al reino. Pero esa justicia está lejos de nosotros. Jamás podemos alcanzar el grado de justicia que Dios demanda. Es imposible, totalmente imposible, absolutamente imposible. Entonces Dios pone a su Hijo, pone la justicia de su Hijo como nuestra garantía. Crean en mi Hijo y son justos, o crean en mi Hijo y los declaro justos. Crean en mi Hijo y los declaro inocentes. Y eso pasa. Justificados por la fe, ahora tenemos buena relación con Dios. El reino comienza con la justicia. Y entramos al reino cuando creemos que Jesús murió por mí, en mi lugar. Pero que no solamente murió, se levantó de los muertos, está vivo. Yo creo que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, único. No hay más, no hay otro nombre para ser salvos. Jesús es el único nombre. Somos justos por la fe. No se puede entrar al reino sin justicia. Así que el resultado de la justicia es paz. Paz. Por eso dice Pablo a los romanos: el reino de Dios es justicia, paz y gozo.
El fruto de la justicia es paz, es paz. Y solo en el reino de Dios tenemos paz. ¿Por qué? Porque somos justos delante de Dios. No por nuestra justicia, somos justos por la fe. Justificados por la fe. Somos justos. Por eso gozamos de paz. Y esa paz y el fruto de esa paz es gozo. Gozo en el Espíritu. Estamos alegres siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así estemos pasando por tribulaciones, así estemos pasando por angustias, por problemas, hay gozo de Dios en nuestros corazones. De ahí que Pablo le diga a los tesalonicenses: gozaos en el Señor siempre. Gócense en el Señor. Estad siempre gozosos. Gozosos en el Señor. Gozosos siempre en el Señor. ¿Cómo está usted ahora? Gozoso. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Esa debiera ser la actitud del creyente. Esa debe ser. Si la situación me va mal, la situación no está bien, no ha mejorado, la situación ha empeorado, pero en Cristo estoy realizado. En Cristo todo lo puedo. Él me fortalece. Puedo estar alegre y el gozo de Dios es mi fortaleza. Así que, hermanos amados, estamos en el reino del amado Hijo. Él vino hace 2000 años, cuando el cuarto imperio estaba en su apogeo. La profecía de Daniel, las profecías de Daniel son matemáticamente perfectas. Nosotros lo podemos ver ahora en forma retrospectiva. Ahora son acontecimientos que ya sucedieron. Está confirmado. Y eso prueba que la Biblia es infalible. Entonces, hermanos, el reino de Dios es invisible porque Cristo no es visible. Pero Él prometió venir, regresar, retornar. Y cuando Él venga, hará que su reino sea visible, porque la tierra será gobernada 1000 años de una manera visible. Él estará sentado en el trono de David en Jerusalén. Y las naciones que hayan sido salvas en el tiempo de la gran tribulación irán a Jerusalén a adorarle. Y le dirán a los judíos: vamos con ustedes. Queremos ir a ver al rey, queremos adorar al rey, queremos llevar ofrendas. Habrá un reino literal por 1000 años. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a darle gloria al Señor, hermanos. Dejamos lo que sigue. El jueves seguimos con el capítulo 8 sobre la visión del carnero y el macho cabrío, para ir dándole forma y ver el cuadro completo sobre la cuarta bestia. Vamos a estar de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estírese, hermano, estírese. Aleluya. ¿Cuántos están alegres en el Señor? Gloria a Dios. Hay calor, pero estamos alegres. Aleluya. Quiero que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, tú eres bendito. Eres el Señor de señores, creador de todas las cosas. Tu reino es eterno, Señor. No será jamás destruido. Y son dichosos y bienaventurados aquellos que son invitados a pertenecer al reino del amado Hijo. Gracias porque nos has tenido por dignos de estar presentes y ser parte de ese reino inmutable, de ese reino indestructible. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, reconocemos
reconocemos que el poder, el dominio y la autoridad y la gloria y el honor solamente es para ti. Señor, te rendimos nuestro corazón y te adoramos porque tú lo mereces. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú estás en control, Señor.